¿Qué tal, mis queridos atrapados? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como lo pueden estar viendo a nuestras espaldas, nos encontramos en un lugar ya familiar, que ya tenemos un video de este sitio emblemático para el desarrollo de San Luis Apizaquito, que es la ex fábrica de hilados y textiles, hoy en día el Centro de las Artes de Tlaxcala. Y pues el día de hoy venimos a hacer la visita de un lugar sumamente emblemático, sumamente importante y sobre todo histórico dentro de lo que es nuestro estado de Tlaxcala. Y les estamos hablando de nada más y nada menos que el Museo de la Radio de Tlaxcala. Y pues sí, mis queridos atrapados, como lo pueden ver, nos encontramos en lo que es la entrada de este lugar. Esto es lo que nos recibe entrando al Museo de la Radio de Tlaxcala, pues esta bonita representación que más adelante vamos a entender a qué hace alusión, y de igual manera algunos agradecimientos especiales a algunos personajes que pues han sido parte de toda esta historia. Entonces pues vamos a entrar. En este sitio se exhiben diferentes piezas que cuentan con unas características sumamente interesantes. Ustedes al inicio de lo que es esta visita, esta es una actividad totalmente gratuita en la que ustedes pueden venir en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Este lugar cuenta con 5 salas de exhibición permanentes en las cuales va detallándose la historia de, pues, de cierto modo del origen, de igual manera de la evolución, y en otras salas lo que es la llegada a México, y en otra lo que es la llegada a nuestro bonito estado, que es Tlaxcala. Este lugar, como lo podemos ver en esta pequeña ficha técnica, nos habla de que tenemos más de 600 elementos, entre imágenes, entre radios, entre pequeños elementos que son relevantes dentro de toda esta historia. Esta es la primera sala, como les digo, o la primera sala. Acá tenemos diferentes piezas que ustedes cuando vengan, o si tienen el interés de venir y solicitar la visita guiada, que es lo más recomendable y lo que les recomendamos ampliamente, para que ustedes vayan entendiendo cada uno de los elementos, las diferencias que tiene, porque de inicio pues tú podrías pensar, es un radio, es técnicamente el mismo principio, pero no. Tienen muchísimas diferencias desde la calidad de sonido, desde cómo se escuchaba, porque de hecho aquí nos explicaban que esto eran unos audífonos. Imagínense eso, que tú ibas a escuchar la radio con tu aparatito y te tenías que poner tus audífonos o tus auriculares para poder escuchar la transmisión. Tenemos de igual manera unas pequeñas plaquitas en donde pues hay como datos de igual manera interesantes de mencionar o de rescatar, con los que ustedes si vienen pues van a poder leer o va a poder escanear el código y pues los va a mandar a la información. De igual manera pasamos a los diferentes materiales que se usan para la construcción de dichos radios, ya que como lo podemos ver en la parte anterior pues son muy diferentes, es decir, ocupan materiales diferentes. Aquí ya lo podemos ver incluso en diferentes tonalidades que son un poco más vintage, que en ese entonces pues son tonalidades que eran comunes o que eran totalmente normales, pero pues que hoy en día ya son vintage. Entonces acá es muy interesante entender todas estas frecuencias porque si bien es cierto son elementos que tenemos hoy en día cotidianos, o que te subes al coche y ves siempre FM, pues nos explicaban que hay 3 diferentes frecuencias o 3 diferentes ondas, por así decirlo, que ahorita les vamos a dar unos ejemplos de que hacen referencia a todas estas 3. Acá tenemos diferentes diseños, diferentes propuestas, que como lo podemos ver, pues todo esto es en la mitad del siglo XX, es decir, en el año de 1921 es cuando a México llega como este auge tecnológico en donde ya se contemplan todos estos elementos. De hecho, ahí tenemos un promocional de un radio, bueno, de un sistema de reproducción sonora, que en este caso todavía no le decían radio porque pues en este caso no tiene los receptores y todas esas cosas que debe tener para modular las frecuencias. Estos dos eran sistemas de reproducción sonora, como lo podemos ver aquí. El primer antecedente pues es el fonógrafo, y el segundo antecedente o la segunda evolución de esto es el gramófono, que es este que tenemos aquí. Muy interesante, les va a aparecer una toma donde nos hicieron el favor de girar esta palanquita que están viendo aquí para que pues pudiera reproducirse y escucharse por pues este sistema con el que cuenta aquí.
De igual manera que tenemos elementos muy interesantes de diseño, de materiales, de todo esto, que fueron evolucionando con el paso del tiempo. Si bien es cierto, tenemos acá, miren, por ejemplo, la radio y el eterno cotidiano, porque nos mencionaban que las empresas, en este caso, si llegaba a fallar tu radio, tú podías ir a cambiarlo, o ya sea que te dieran otro, te lo reparaban, porque tenían la idea en esos entonces de que estos productos o objetos te tenían que durar, te tenían que durar muchísimo. Y ya de ahí pues entran las diferentes marcas y todo eso, pues a hacer sus estrategias, pues para que pudieran ser un poco más comerciales. Acá tenemos una historia, una línea del tiempo muy interesante, que pues en este caso contempla de manera muy general y amplia pues todo lo que son algunos elementos. Acá tenemos una muy interesante que es RCA Victor, que es justamente este logotipo que ven aquí o esta imagen que podrían ver ahí. Ese era el logotipo que manejaba RCA Victor. De hecho, acá tenemos un disco de vinilo que es de la marca RCA Victor y precisamente tiene aquí esos elementos y pues que se nos hace muy interesante para la época, porque pues pensaban en todo de cierto modo. Nos mencionaban que es de amplitud modulada, que es AM, tenía todo este diseño, pues vaya que era un poco más local, y ya estos son un poco más transportables, por así decirlo. No contemplaban de igual manera muchos elementos que iban siendo parte de su evolución, que en este caso nos explicaban que primero eran bulbos, después fueron ya haciéndose diferentes mecanismos que fueron dándoles todas estas apertura de frecuencias. Miren, acá es muy interesante algo que mencionábamos al inicio, que hay amplitud modulada y frecuencia modulada, AM, FM, pero nos explicaban que había otro tipo que se llamaba onda corta, el cual, que en este caso, como lo pueden ustedes estar viendo, acá teníamos lo que es FM o AM en su defecto, por las frecuencias, y bueno, y la onda corta, que acá, como lo pueden ver, tenemos diferentes ubicaciones como Habana, Londres, Berlín, España, Roma, Berlín, Londres, Australia, Japón, en donde ustedes con este dispositivo, si tú estabas en México, podías sintonizar una frecuencia de Berlín con justamente modificar lo que querías. De igual manera nos explicaban que había otro tipo de radio que era el transoceánico, que acá es justamente lo que menciona Transoceanic, Zenith, esta era la marca, que estos tenían una característica muy muy interesante, en donde tú, estando en un barco, en un submarino, estando prácticamente en cualquier lugar del mundo, podías hacer la sintonización de cualquier frecuencia que captara en el mundo y automáticamente te iba a dar más o menos en qué horario se transmitía, qué alcance tenía. Y pues acá tenemos de hecho otro, que acá tiene Cuba, Londres, el Vaticano, los Buenos Aires, Madrid y algunas nacionales como es México, Hermosillo, Veracruz. Y acá otras internacionales, Caracas, Londres, ciudades muy específicas que justamente esta frecuencia corta te daban la oportunidad y te abrían la apertura para que pudieras precisamente sintonizar básicamente cualquier frecuencia del mundo, justamente con estas, porque pues si tenías uno de frecuencia modulada o solo FM, pues evidentemente no ibas a poder sintonizar alguna de esas que les estamos mencionando. Aquí pasamos a otro tipo de radio, que estos radios, como lo pueden ver, ya son más portátiles y de igual manera porque tienen un diseño más compacto, más que nada. Esta es la tercera sala, pasamos de la segunda, que pues en este caso ya es cuando empieza a introducirse un poquito más de todos estos elementos dentro de lo que es nuestro país, que es México. De igual manera pues fueron adoptando diferentes diseños, como lo pueden ver, y diferentes frecuencias, o en este caso diferentes ondas, que pues tú podías sintonizar. Son originales, como les decimos, todos son originales. Y acá tenemos los diferentes que se ofertaban en este caso, que pues como lo pueden ver ahí, son de diferentes, van enfocados hacia diferentes usos y hacia diferentes clientes.
Entonces es algo muy interesante, muy muy interesante. Acá tenemos otra de esas plaquitas. Y acá tenemos unos radios un tanto curiosos que de cierto modo nos decían que son de los radios que se han ido encontrando a lo largo de pues la historia desde que existen los radios, y pues en este caso son un poco más contemporáneos, pero de igual manera hay que mencionarlos antes de pasar a la siguiente sala, porque pues acá tenemos uno de los radios más pequeños que yo creo que hemos visto en nuestra vida, de los que se fabricaban como tal con ese fin específico, porque pues ya hoy en día sabemos que pues podemos sintonizar cualquier radio básicamente entrando a cualquier sitio web, o la mayoría ya hoy en día cuentan con sus páginas en donde no solo lo transmiten en radio, sino que lo transmiten pues de manera en línea. Acá pasamos a la siguiente sala, que es la cuarta sala. Ahí está la primera, segunda, tercera, cuarta sala, que aquí como lo podemos ver pues es aquí donde hay la remembranza de algunos de los personajes más importantes o que trajeron a la radio a Tlaxcala, que nos mencionaban que fue en el año de 1948 con la estación XEHT Radio Huamantla, que ahí como lo pueden ver es así como se construyó el primer equipo transmisor que funcionó durante casi 20 años. Acá de igual manera pues tenemos otra de estas pequeñas cédulas o de estas pequeñas plaquitas en donde pues tenemos mayor información. Esto es muy interesante y muy importante porque justamente preguntábamos por qué teníamos la X presente siempre dentro de cualquiera de estas, que pues más adelante van a entender justamente las diferentes señales. O hoy en día, por ejemplo, ahí tenemos XEHT, que justamente es lo que les mencionábamos. A México se le dio la X como identificador inicial y ya de ahí pues en este caso tú le ibas dando la nomenclatura representativa, por ejemplo HT o Amantla, que pues fue una de las más importantes. Aquí tenemos diferentes fotos de lo que fueron las diferentes, de los inicios de lo que fue la radiodifusión ya como tal en lo que es nuestro estado de Tlaxcala. Como les mencionábamos, la primera radiodifusión o la primera radiodifusora fue establecida en lo que fue Huamantla, que pues aquí podemos ver este pequeño elemento histórico. Justamente acá tenemos una imagen de lo que fue el año de 1950, que nos explicaban que justamente se estaba celebrando un aniversario en donde fue invitado Pedro Infante, y acá tenemos otro cantautor muy representativo que fue José Alfredo Jiménez. Y justamente aquí en este lado tenemos precisamente la relación del gasto del festival de aniversario de la estación XEHT, que justamente es la que les mencionamos que fue la primera, de Huamantla. Y acá tenemos justamente Pedro Infante, que cobró en ese entonces 2,000 pesos de esos entonces. Y acá nos mencionaban que teníamos a diferentes artistas muy importantes que si ustedes pueden investigar pues van a encontrar que son muy interesantes o que tuvieron una amplia colaboración en diferentes programas, justamente no solo del estado de Tlaxcala, sino que de manera general, pues tuvieron diferentes programas que pues son muy representativos, como lo que fue Calimán, uno de los que hoy en día en el estado de Tlaxcala se sigue reproduciendo en Radio Universidad, que es una de las historias o lo que mencionábamos justamente en este recorrido, que pues han sido muy importantes porque anteriormente tuvo 30 años este sistema previo a que tuviera auge lo que fue la televisión, ya que llegó a México en 1921 y para 1950 ya fue cuando tuvo su auge la televisión. Entonces, antes todo lo que podías escuchar era lo que te presentaban dentro de la radio. Entonces había muchas radionovelas, radioprogramas que juntaban a toda la familia para que se escuchara. Entonces, sí, mis queridos atrapados, imagínense todo eso. De igual manera, pues acá tenemos a un personaje muy importante dentro de todo este crecimiento de la radio en Tlaxcala, que pues fue Alfonso Macías Galaviz, que es el que está aquí justamente con este micrófono al lado de lo que es Tintán, y de igual manera Marcelo Chávez en un evento en Torreón, Coahuila. Este personaje fue muy importante y de igual manera sus hijos nos comentaron que siguieron esta tradición de ser locutores de radio. Entonces acá tenemos pues diferentes imágenes que la familia precisamente ha podido ir compartiendo
con este museo muy interesante y que fue uno de los únicos que incluso llegó a la BBC de Londres. Es el fundador de las estaciones de Radio Guamantla, Radio Tlaxcala, FM Centro 100.3. Entonces nos hace algo muy interesante precisamente eso, porque pues algunas de las que hemos mencionado pues siguen en pie, es decir, siguen transmitiendo, o sea, siguen en funciones. De hecho, ahorita mismo podemos sintonizar en cualquier momento, no necesariamente si no eres del estado de Tlaxcala, pues lo vas a poder sintonizar pues de manera en su página, ya sea en línea o en página de Facebook. Y pues es algo muy interesante, mis queridos atrapados, que si a ustedes les gustaría que nosotros vayamos a visitar cómo es que funcionan, pues podemos hacer lo posible para ir y solicitar que nos dejen grabar y documentar para ustedes cómo es que funciona o cómo es que son todos estos elementos que hoy en día y cómo es que han evolucionado. De igual manera, pues acá tenemos lo que fue imágenes de las instalaciones de manera inicial. Acá tenemos algo muy tradicional de lo que es una estación de radio, que si ustedes pasan por la de Apizaco, que es la FM Centro, pues van a encontrar que tienen esta antena tradicional o que es muy característica. Acá tenemos lo que son diferentes flyers, diferentes como que diferentes promocionales con los que contaba, pues en este caso, la primera estación de radio o radiodifusora del estado, que es XEHT, que era la de Guamantla, o en ese entonces conocido como La Voz de Tlaxcala. Y aquí justamente tenemos elementos originales que en esos entonces utilizaban, y pues acá tenemos diferentes máquinas o elementos que hacían precisamente que pudieran, que justamente pudieran hacer posible esta radiodifusión. Acá pasamos a otra Radio Tlaxcala, justamente la que mencionábamos al inicio. De igual manera, pues acá tenemos la remembranza de lo que han sido estas. Y pues de igual manera acá tenemos de Radio Tlaxcala, las máquinas aquí, mis queridos atrapados. Todo esto con lo que contaban, este color que es muy vintage, que para esos entonces yo creo que de igual manera era muy novedoso, pero pues que no recibía como tal ese adjetivo. Y pues acá ya tenemos un poco de elementos un poco más avanzados, como lo podemos ver, dentro de estas radiodifusoras, que pues en este caso esta fue fundada el 7 de agosto de 1974. Entonces, si ustedes van viendo los nombres de quienes las fueron inaugurando, se van a ir dando cuenta de que son precisamente personajes que fueron iniciando todo este movimiento dentro de lo que fue nuestro bonito estado de Tlaxcala. De igual manera tenemos uno de los más característicos, y que es Radio Altiplano, que pues esta fue fundada el 11 de marzo de 1986. Nos explicaban que Radio Altiplano y Radio de Tlaxcala tuvieron sus primeras instalaciones en lo que fue la parte más alta de lo que son las escalinatas de los héroes. De igual manera, déjenos saber si quieren un video de ese lugar, pero nos encontraban en algún momento en esta zona, porque aquí nos explicaban que las primeras instalaciones, aquí como lo podemos ver, y pues ya posteriormente fueron adaptándose a diferentes espacios específicos que pues ya fueran enfocados 100% justamente a estos espacios. Pasamos a Radio Universidad, que es una de los, yo creo que de igual manera más característicos en todo lo que es Tlaxcala. Déjenos saber si a ustedes les gustaría conocer las instalaciones de alguno de estos sitios y ver cómo es que operan, cómo funcionan y cómo es que como tal se hace esta actividad de radiodifusión en nuestro estado. Y pues sí, mis queridos atrapados, acá tenemos una de las más representativas para nosotros, porque en este caso pues es la que más cercana tenemos o de las que más identificamos, la 100.3 FM Centro Radio de Apizaco. Este es un sitio muy emblemático que creo yo que es uno de los más identificables o de los que mayor acceso tiene. Es una de las más características con las que cuenta, pues en este caso, Apizaco. Y pues acá tenemos, como les digo, diferentes elementos que son los que les ayudan a la radiotransmisión. Como tal, esto es de radiotransmisión. Pasamos de radio a radiotransmisión, es importante mencionarlo. Y pues acá tenemos diferentes máquinas que son las encargadas precisamente de mantener el control, que todas estas máquinas pueden controlar y manejar en este caso. Y pues aquí pues es un lugar muy interesante, un sitio que nosotros les estamos dando el recorrido muy breve o de manera muy general, pero es principalmente para que ustedes vengan, se acerquen a dar el recorrido o de todo lo que es este espacio muy importante, muy fundamental, muy característico dentro de nuestra estado de Tlaxcala.
Hay que mencionarles de igual manera que esta actividad es una actividad totalmente gratuita, que de igual manera el recorrido no tiene costo, es decir, puedes acercarte, pedirles que te den el recorrido y ellos y te van a ir detallando cada uno de los elementos, cada historia, cada uno de estos radios que pues son muy característicos en este caso y pues de igual manera ustedes vengan. Tienen un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Lo que les mencionábamos al inicio, pero les recomendamos que pues si van a hacer su recorrido pues lo hagan con la mayor contemplación del tiempo posible, porque pues para que consideren que pues van a ver diferentes piezas o características de estos radios que no van a encontrar fácilmente. De hecho precisamente comentábamos que era el primer video que se hace como tal para redes de este lugar. No como tal un comercial de poco tiempo, sino es un recorrido completo que estamos haciendo para pues que ustedes puedan conocer este lugar y pues para que ustedes puedan no solo conocerlo, sino venir ustedes a visitarlo y puedan descubrir todas las características que a lo mejor nos brincamos o que nos faltó mencionar. Y pues que son muy importantes, muy interesantes y que de igual manera pues nos interesaría mucho que dejen sus comentarios. Háganos saber si ustedes ya vinieron a visitar este lugar, qué tal les pareció, qué otro lugar les gustaría que visitemos dentro de nuestro estado de Tlaxcala, porque de igual manera cuentan con diferentes actividades interactivas dentro de lo que es el recorrido de este museo. Es un lugar muy interesante y muy importante con una riqueza histórica mucho mayor a lo que te podrías imaginar. Entonces, pues sí, mis queridos atrapados, en este bonito espacio, que es justamente donde todo comenzó, nos gustaría dejar este video esperando que se suscriban, que dejen su comentario, de igual manera que dejen su like, que lo puedan compartir, que les digan a otros que vengan a ver este video, que se suscriban y de igual manera no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a encontrar en las ligas. Vayan y síganos, déjenos sus comentarios y de igual manera su recomendación. Y pues nada, mis queridos atrapados, agradecer la oportunidad que nos dieron a las autoridades para hacer esta visita, porque pues es un lugar que cuenta con un acervo histórico muy importante y que nos gusta mucho compartirles a ustedes, no solo como actividad, sino de igual manera como antecedente dentro de nuestro estado. Entonces pues, sí, mis queridos atrapados, nos estamos saludando en un nuevo video y eso ha sido todo. Excelente inicio de semana.